Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy con una entrega especial que nos permitirá desde la óptica de un comunicador social, de un escritor y un hombre conocedor de las leyes estadounidenses, seguir el proceso post sentencia de Juan Antonio Hernández. Tony Hernández ayer fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años por el juez Kevin Castle, responsable de impartir justicia en la Corte Federal de Manhattan en Nueva York. Está con nosotros el escritor hondureño Óscar Estrada, a quien saludamos y de paso le agradecemos este tiempo hoy a primera hora de la mañana en un horario inusual. Este programa va a ser repetido en horas de la noche de este miércoles. Óscar, gracias por estar con nosotros. ¿Qué sigue ahora? Horas después de la sentencia que ya conoció Tony Hernández, su abogado que lo acompañó a oír la misma, ¿qué prosigue? Buenos días. Primero, buenos días, Rosendo, gracias por la invitación. Siempre un honor estar compartiendo con usted y con el equipo de Televicentro este espacio. Yo creo que primero las opciones legales que tiene Tony Hernández tiene las opciones legales que tiene cualquier persona procesada dentro de Estados Unidos, ¿no? Hay opciones para apelar, que tendrá que cumplir en ciertos plazos. Hay opciones también para pedir que se anule el juicio y tendrá que justificarlo por qué está pidiendo tal cosa, ¿no? Yo creo que como país lo importante aquí es poder entender que estamos teniendo ahora, yo no diría la oportunidad, pero sí la obligación más bien de entrar en una conversación honesta con todos los elementos necesarios para poder entender qué pasó y qué sigue pasando, que hace que una generación de jóvenes de la alta sociedad y jóvenes de los extractos populares y una generación de políticos se haya vinculado y se siga vinculando con el narcotráfico. De lo contrario es un problema que vamos a seguir repitiendo en nuestra historia. Entonces yo quiero invitar más bien a que esta oportunidad sirva para poder entender que necesitamos generar y ampliar la discusión del narcotráfico y entender que no es un problema de una persona y sus ambiciones, sino que es un problema de país que debemos resolverlo de una manera urgente si queremos poder salir de esta grave crisis en que está nuestro país. ¿Y qué mensaje nos manda la justicia estadounidense para los hondureños? Porque a nivel de diferentes sectores de la sociedad y altos cargos públicos se han involucrado de manera directa, ya no aislada, en el tema de la narcoactividad. Y al escuchar la sentencia que se dio lectura en las últimas horas, se hizo mucho énfasis en esa parte, Óscar. Yo creo que Estados Unidos nunca ha sido un actor inocente en el tema del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico existe porque Estados Unidos consume la droga que por nosotros pasa, ¿no? También la guerra del narcotráfico es una guerra de Estados Unidos, no es una guerra que se inventaron. Esa inversión que tiene en el tema del narcotráfico tiene resultados a nivel de persecución. Por lo tanto, crean toda esta proyección mediática por lo que ellos califican como casos de alto perfil o de alto impacto. Entonces, el mensaje que está llevando es claro, el mensaje es nuestras instituciones no son capaces de enfrentar este problema, ¿no? Pero no es un mensaje nuevo, ya Colombia enfrentó en los 90 también el tema de las extradiciones, porque también es imposible esperar que un problema tan complejo, tan poderoso, un grupo tan poderoso como lo es el narcotráfico, va a ser atendido con nuestros limitados recursos, ¿no? Con nuestros limitados medidas de protección, ¿no?
en Estados Unidos, hay medidas de protección para los jueces, para los investigadores, hay una estructura, una institucionalidad sólida que han construido por 200 años que nuestro país no tiene, y no tiene también en gran medida porque Estados Unidos es responsable de que esas medidas no se hayan tomado al favorecer los acuerdos con las élites que llevaron a la construcción de un sistema judicial corrupto y que viene como herencia de la construcción de un sistema electoral también corrupto. Bueno, se ha sentenciado a cadena perpetua más 30 años. Hay quienes dicen y que conocen, Oscar, de la aplicación de justicia en Estados Unidos y más cuando se trata de temas ligados a la narcoactividad, que ir a juicio ante un gran jurado por todo lo que representa de su preparación, el imputado lleva todas las de perder. ¿Visualizaban esto ya usted con su experiencia, porque es un escritor y conoce mucho a profundidad de muchas interioridades de la justicia estadounidense cuando de juzgar narcos se trata? Yo creo que el gran problema que existe para el defendido, ¿no?, en este tipo de casos es que es bien difícil probar algo que no se es, ¿no? O sea, si yo le digo, por ejemplo, y lo hemos visto, por ejemplo, en casos de terrorismo y casos, o sea, una vez que hay una acusación contra alguien y el acusado está en la obligación de probar que no es eso, se vuelve casi imposible, ¿no? Es un sistema casi inquisidor, ¿no? Recordemos la cacería de brujas, que se les acusaba de ser brujas y tenían ellas que probar que no eran brujas, pero ¿cómo prueba que usted no es algo si de entrada se sabe de que lo va a negar, ¿no? Entonces le dice, no, pero usted es narcotraficante. No, yo no soy. Ah, un narcotraficante negaría que es narcotraficante. Eso es prueba, ¿no? Entonces es bien difícil poder probar eso, pero además también habiendo seguido el juicio de Tony Hernández, yo lo vi en aquel momento, ¿no? Y ahora él lo manifestó también, creo yo, fuera de tiempo ya. La defensa fue bastante deficiente, ¿no? Y la defensa fue deficiente en gran medida porque desconocía el contexto también político e histórico hondureño. Entonces, si había que explicarle lo más básico de la historia nacional, carecía de elementos para poder construir una defensa. O sea, recordemos que la defensa no protege a alguien porque cree que es inocente, sino construye argumentos para demostrar que esa persona es inocente. Entonces la defensa tenía que demostrar que Tony Hernández no era narcotraficante y no lo hizo. No lo hizo porque fue una defensa deficiente sobre una demanda sumamente difícil de confirmar. Bueno, hasta ayer escuchamos que habló Tony Hernández, por lo menos en público, para que se escuchara su voz. ¿En qué pudo cambiar, Oscar, que él hubiese pedido intervenir ante el juez Castel previo a la condena? Y no ayer, ya prácticamente cuando las cartas ya estaban tiradas sobre la mesa. No, las opciones legales todavía las tiene vigente, ¿no? O sea, yo creo que deja constancia y buscará, imagino, buscará apelar primero y luego tratar de anular el juicio basándose en que no hubo un respeto a su defensa. Habrá que ver si tiene éxito en esa demanda a la hora de presentarles en la instancia correspondiente. De hecho, no que se da para evitar que el acusado se auto inculpe a sí mismo. Entonces, la ley le reconoce ese derecho para que se construya el caso alrededor de él sin que sea él quien está declarándose o inculpándose directamente. Yo pensé en el juicio en octubre de 2019 que él iba a declarar, ¿no? Y que iba a ser una oportunidad para poder presentar los alegatos que se presentaron en aquel momento y que ha venido arrastrando el presidente Hernández también desde entonces y actualmente los tiene, ¿no? Como la conspiración y la llave mágica y todo esto que ha venido hablando. No lo hizo, no sé si habrá una instancia luego para que lo pueda hacer. ¿Qué tanto puede cambiar? ¿Qué éxito tienen las apelaciones en el seguimiento
de casos sonados y sobre todo con el antecedente de condena y sentencia, cadena perpetua más 30 años. Bueno, es posible, o sea, desde el momento que es una opción es mejor que no tenerla, ¿no? Pero recordemos, por ejemplo, que al señor Freddy Nájera se le anuló el juicio anterior, se le volvió luego a repetir precisamente porque habían ciertas inconsistencias y deficiencias dentro del proceso que se le había llevado, ¿no? En el nuevo juicio se le declaró igual culpable, ¿no? Entonces, que se le vuelva a repetir el proceso le permitirá a él presentar las demandas, esperamos, con una mejor defensa y en mejores condiciones. Bueno, Oscar, hablar de hipotéticos resulta complejo, pero usted como comunicador social sabe de todas estas interrogantes y para tener una claridad en este diálogo, ¿qué hubiese pasado si Tony Hernández se declara culpable sin ir a juicio? ¿Pudo obtener de pronto una sentencia mucho más baja o resulta complicado un escenario de estos? Claro, por definición, cuando se declara culpable, le hay ciertos beneficios y le reduce la sentencia, ¿no? Cuando comienza a colaborar con las autoridades, hay otros beneficios que reducen la sentencia, que es precisamente lo que ha estado buscando el Cachiro, ¿no? Y otros narcotraficantes, de colaborar y declararse culpable buscando una reducción, ¿no? En el caso en algunos narcotraficantes, bastante incluso, salen libres a los pocos años por ese beneficio. Lo que pasa es que declararse culpable tenía un costo político muy grande para el presidente Hernández y para el Partido Nacional. Entonces yo imagino que independientemente que él hubiera querido hacerlo, él también contempló ese costo político que tenía y prefirió jugárselo esperando un resultado distinto. Yo creo que realmente él esperaba un resultado distinto. Las pruebas, si bien hubo testimonios que coincidían, ¿no? Pero era básicamente las únicas pruebas que presentaron en ese juicio, fue bastante floja y en otro tipo de procesos legales quizás no hubieran sido suficientes para poder culparlo, ¿no? Para poder sentenciarlo, pero en el caso del narcotráfico fue suficiente. Entonces, yo creo que en gran medida no decidió declararse culpable por una cuestión política del partido que está en el poder y del hermano que está en el poder. Muy bien, está con nosotros el escritor hondureño y comunicador social Oscar Estrada. Vamos a ir a una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el escritor y comunicador Oscar Estrada. Analizamos la sentencia de Tony Hernández. Bueno, ha sido condenado a cadena perpetua más 30 años. Esto no es común para el derecho en nuestro país. ¿Qué implica esto, Oscar? Bueno, implica, para Estados Unidos, la Corte consideró que el Chapo Guzmán, por ejemplo, que es un caso que estaba más o menos al mismo nivel, a nivel de sentencia, era igualmente peligroso que Tony Hernández, ¿no? Quienes conocen, quienes han estudiado el tema del narcotráfico en Honduras y quienes conocen las rutas y el nivel de impacto que ha tenido el cartel de Sinaloa en México y en el mundo, podría parecer desproporcionada la sentencia, para ser honesto. Para empezar, la cantidad de droga que el nivel de participación de Centroamérica en el narcotráfico no es igual al nivel de participación del cartel de Sinaloa en narcotráfico, ¿no? Eso no importó, ¿no? Pero porque para Estados Unidos tampoco es la cantidad de droga, sino el nivel de impacto que pueda tener. Y vuelvo a repetir, Rosendo, yo creo que aquí hay una presión política sobre el sistema de persecución de narcotráfico para demostrar resultados de alto impacto. Y eso es lo que vimos en este caso. Si se considera tan peligroso al nivel del Chapo Guzmán.
Eso es lo que dice la sentencia, ¿no? Eso es lo que muestra la sentencia al ponerlo a ese nivel de peligrosidad. Habrá que ver, o sea, a nivel de la tragedia del pueblo hondureño, podemos decir que sí, sí ha sido una tragedia. El narcotráfico en los últimos 20, 50 años ha sido una tragedia que ha impedido que el país se desarrolle de la manera correcta, ¿no? Pero Honduras, a nivel proporcional con el cartel de Sinaloa, es alejado de comparación, ¿no? Entonces, también es un tema que hay que reconocer que no puede estar separado del tema que vive actualmente Estados Unidos político en el tema en relación con la caravana de inmigrantes, la crisis migratoria que tiene la frontera sur y el tema de la corrupción que están jugando un papel importante. Entonces, todos estos elementos entran al momento de establecerse una condena de este nivel. La, ¿Cómo es la, percibido lo importante? ¿Cómo es percibido en la población de Estados Unidos este caso? ¿Como un caso de alto impacto? ¿Como un gran logro del narcotráfico en la persecución de justicia, en la aplicación de justicia en Estados Unidos? Y eso es lo que buscaban hacer. bueno, se ordenó al mismo tiempo confiscar 138 millones de dólares en recursos, en bienes. ¿Cómo se sigue ese proceso? ¿Es solo a nivel de localización de Estados Unidos o va más allá la justicia norteamericana y se extiende a otros contactos, a otros países? ¿Cómo opera esto, Oscar? La forma en que ellos establecen esos costos, o sea, la cocaína, un kilo de cocaína va adquiriendo diferentes costos según se va moviendo a través de la frontera, ¿no? Al salir de Colombia tiene un costo aproximado de $1,200, al llegar a Nueva York tiene un costo de $35,000, ¿no? Al llegar a Europa cuesta $70,000, al llegar a Asia cuesta $100,000. Entonces, y ese costo lo va estableciendo los distintos actores que participan y el nivel de peligrosidad que tenga el traseo de la cocaína a través del territorio. Cuando Estados Unidos establece 130 millones de dólares, lo hace basado en la cantidad de drogas que ellos consideraron que entró al país, que entró a Estados Unidos gracias a esas operaciones que hizo Tony Hernández y el valor que esas operaciones pudo haber tenido, ¿no? No quiere decir, ¿no? Que todo ese dinero, porque como es un negocio que va pagando cuotas a lo largo del proceso, todo ese dinero le queda únicamente a uno de los actores, sino que quedará una parte. Tocará probar ahora dónde está ese dinero, tocará probar dónde están esos bienes, ¿no? Y colaborar con las autoridades hondureñas para poder llegar a un acuerdo de confiscación y eso puede tomar años. Es decir, si bien tenemos sentencia y tenemos condena ya, el juicio sigue. El proceso judicial sigue, sí, siempre, especialmente ahora que entra en tema el asunto de la confiscación de bienes, porque si Estados Unidos dice Tony Hernández tiene 138 millones de dólares en bienes, tiene que decir dónde están esos bienes, ¿no? Tiene una casa aquí, una finca aquí, un carro acá, ese dinero en la cuenta de banco, si no está a nombre de él, a nombre de quién está, ¿no? Entonces, y demostrar además que eso fue adquirido con dinero del narcotráfico, porque no puede irse con bienes que han sido adquiridos anterior a eso. O sea, no puede irse, por ejemplo, a la casa de la familia, si la casa de la familia fue comprada anteriormente. Entonces, todo eso tendrán que probarlo. No es así nomás sencillo, pero de entrada el gobierno de Honduras tendrá que proceder a asegurar ciertos bienes para mientras se sigue ese proceso. Oscar, ¿qué pasa ya cuando llega la sentencia, cuando llega la condena? En el caso de Tony Hernández, él ha permanecido detenido en Nueva York, ahí mismo donde se le juzgó. Es una cárcel y ahí dicta sentencia el juez. Se queda en ese sitio, va a ser trasladado a otro penal. ¿Cómo se decide esa ruta? No, creo que él fue trasladado ahorita para este proceso.
todo el año anterior lo estuvo en otra centro penal de máxima seguridad, según tengo entendido, ¿no? Que queda en el norte, no recuerdo ahorita el lugar exactamente, ¿no? Y volverá a ser trasladado ahora dentro de un tiempo a ese centro penal. Este centro penal que estaba ahí lo usan para poder llevar a los procesados a la corte. Entonces, hay lugares y dependiendo del nivel de condena y de peligrosidad a donde se envían las personas según sea el caso. Es decir, puede llegar a un penal de máxima seguridad, fuera incluso del estado de Nueva York. Yo pensaría que por el nivel de la condena sí, ¿no? Por el nivel de la condena, además como es una corte federal, pueden disponer de cárceles alrededor del país, no solamente del estado de Nueva York, no es una corte local. ¿Qué establecen los protocolos en cuanto a visitas, a contactos? ¿Se da esta facilidad? ¿Eso lo autoriza el juez? ¿Depende de quién? Depende del tipo de sentencia que tiene. Tengo entendido que ahorita, en este momento, él podrá ver o tendrá acceso a poder despedirse de su familia antes de ser enviado al penal. Habrán procesos que habrán que cumplir para poder acceder a visitas, ¿no? El Chapo Guzmán, por ejemplo, todavía no ha recibido visitas y él ya tiene ya 2 años de haber sido condenado también. Entonces, eso depende ya de los jueces de sentencia que tocarán ellos llevar las decisiones de cuándo y cómo serán las visitas. Sí, Oscar, en el juicio hubo muchas menciones a altos cargos en el país, a funcionarios que forman parte de la estructura de Fuerzas Armadas, de la policía, del Poder Ejecutivo. ¿Qué se puede desprender después de esta sentencia? Pues, a ver, es que está claro que el narcotráfico para funcionar en nuestros países necesita acceso al poder, necesita acceso a las personas que tienen el poder, ¿no? Ese acceso lo construyen con pagos o con amenazas. Eso ha sido siempre la práctica y eso va a seguir siendo la práctica. Ahora, toca revisar quiénes han sido las personas y proceder judicialmente contra las personas que han sido responsables desde la autoridad y que, por ejemplo, por una condena tan alta, tiene que ver también con el elemento de su acceso al poder. Eso es lo que hace que la condena de Tony Hernández sea tan alta. Entonces, habrá un proceso ahora, seguramente hay un proceso de investigación a todas estas personas que han sido mencionadas, más los que han sido mencionadas de forma recurrente como el presidente Hernández. Es claro de que hay un proceso de investigación que tocará llevarlo entonces a nivel judicial para seguir los canales correspondientes. ¿Los fiscales pueden construir una acción, un requerimiento en base a todo eso que se escuchó, o se tiene que montar una investigación totalmente separada? Pues la forma en que funciona esos casos normalmente, sí, cuando el narcotraficante es llevado a la DEA, ¿no? O se entrega o es capturado, ¿no? Los investigadores le dan una libreta, ¿no? Y le dicen ahí que explique con quién trabajó, a quién le dio dinero, a quién le debe dinero, ¿no? Y toda esa información la van recompilando y la entra a un sistema de datos, ¿no? Cuando agarran a otra persona, la hacen el mismo proceso. De manera de que si una persona aparece en esta libreta y luego aparece en esta libreta y luego aparece en aquella otra libreta, ya lo ponen como una persona de interés que le comienzan entonces a poner su expediente aparte, ¿no? En el caso del presidente Hernández y de algunos oficiales del ejército y de la policía de Honduras, ¿no? Que fueron mencionados en distintos casos, porque ha sido reiterado los menciones. Si aparece solo en uno, normalmente no lo investiga, pero ha sido reiterada estos procesos, entonces habrá una investigación que tendrán que confirmar con otros elementos de prueba. Nos recordemos en el caso de Tony Hernández, ¿no? Hubo dos elementos probatorios que realmente fueron vitales para él, que fue el testimonio del narcotraficante guatemalteco de nombre Chang, ¿no? Porque se alejaba
del escenario nacional que habían argumentado la defensa, que era una conspiración en contra del gobierno por haber desarticulado los carteles, pero además también las libretas. Las libretas, el testimonio que él dio a la DEA cuando fue detenido, ¿no? Esos fueron los elementos realmente con los cuales se construyó y se fortaleció con los testimonios de los demás narcotraficantes que habían formado parte de la estructura que él manejaba. Entonces, tocarán buscar esos elementos de prueba si quieren llevar caso a un nivel más alto de personas que no hayan tenido una relación directa con el narcotráfico, no una relación directa con el trasiego. Cuando es tan distinto, la estructura del poder se vuelve más complicado poder probarlo. Muy bien, está con nosotros el comunicador social y escritor hondureño Óscar Estrada. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo en esta entrega especial con Óscar Estrada directamente desde los Estados Unidos. Bueno, al tener una serie de menciones en estos juicios en Nueva York, ¿puede una de las personas que su nombre salió ya y es público en Nueva York presentarse de manera voluntaria bajo el argumento no temo, no debo, llegar ante el juez y decir aquí vengo, o eso es imposible? Yo no lo recomendaría. No, yo no lo recomendaría porque si usted va a presentarse, hay que llevar las pruebas para desvirtuar las acusaciones y no basta solamente decir yo no lo soy. ¿No? Lo que decíamos anteriormente, es sumamente difícil probar algo que no se es, ¿no? Entonces, si pensando, por ejemplo, el que el presidente Hernández ha sido reiteradamente mencionado en estos juicios y él argumenta que es una conspiración que existe por parte de los narcotraficantes para vengarse porque él, evidentemente, él formó parte de toda la estructura que desarticuló los carteles, eso no se puede negar, ¿no? Tendría él y si va a entregarse, tendría él que presentar las pruebas que confirmen que esa conspiración existe, ¿no? Se vuelve acá entonces importante porque creo yo que la única opción que tiene Tony Hernández actualmente para poder salir de la cárcel sería que el presidente, su hermano, probara esta conspiración que ha estado él señalando reiteradamente. Entonces, toca conseguir esas pruebas que lo ratifiquen, si no, no va a poder salir de ese problema. Y al estar abierto este proceso, por sus menciones, pueden nombrar abogados sin presentarse, como me explica, y pedir información a la fiscalía. ¿Eso es posible o es un caso cerrado que los fiscales lo administran bajo secretividad, entre tanto van construyendo un nuevo expediente? ¿Cómo funciona, Óscar? Yo creo que, yo creo que él tiene derecho a conocer hasta cierto nivel de las investigaciones que están siendo llevadas, especialmente por su figura de presidente de un país soberano, ¿no? No va a haber procesos mientras él siga siendo presidente, ¿no? Por lo tanto, cualquier proceso será a partir del próximo año. Pero su defensa no puede ser basada en eso. Su defensa tiene que ser basada en comprobar que esta conspiración que él ha mencionado reiteradamente existió, porque eso desvirtúa todo el caso que se ha construido alrededor de él y alrededor de su hermano. Si él confirma que esa conspiración existió, ¿cómo se puede hacer? No sé. Ahí tocará ver él y sus abogados, que tiene todo el derecho del mundo de contratar abogados para poder llevar eso en las instancias correspondientes. ¿Son largos estos juicios cuando deciden no aceptar la culpabilidad y someterse a jurado, como pasó con Tony Hernández, como ocurrió recientemente
con el ex policía Ramírez? Obviamente son procesos de investigación que llevan años, ¿no? En el caso de Tony, tengo entendido que él está siendo investigado aproximadamente, estaba siendo investigado aproximadamente desde el 2014, ¿no? Hasta el 2018, cuando él fue arrestado y ya procesado. Y luego a partir de ahí se va construyendo el caso, también confirmándolo con ciertas evidencias y todo esos elementos. Entonces toma tiempo poder construirlo, toma tiempo esos juicios. En el caso de alguien que está mencionado solamente, como le digo, tendrán que confirmarlo con otras pruebas, no podrán hacerlo únicamente con menciones, especialmente si esta persona nunca tuvo una relación directa dentro de ese trasiego. Y los sobornos no son suficientes para comprobar el nivel de acusación que han estado ellos indicando. Si continúan estos juicios y llegando a enfrentar jurados, quienes han formado parte de las estructuras de partidos políticos en nuestro país, de los entes de seguridad y defensa, percibe que pueden ser mucho más duros los fiscales y en este caso los jueces, que son los que al final imparten justicia en el caso de la narcoactividad hacia estos países, tomando estos últimos antecedentes del caso de Giovanni Fuentes Ramírez, que fue condenado, estamos esperando cuántos años se quedará en prisión, del caso de un policía que recién el día lunes se escuchó su sentencia de 114 o 144 meses, sumado al caso de Tony Hernández, sí. Oscar. Obviamente sí, porque se entiende de que ellos hicieron uso es un agravante el haber hecho uso de su condición de poder, ¿no? de su poder personal, ya sea por su rango o por su investidura política, para poder traficar con droga hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces sí suelen ser más duros, pero hay un caso, Rosendo, que es importante recordar, que es el de el general Cifuentes, creo que se llama, en México, ¿no? Que él fue arrestado incluso al entrar a California por cargos de corrupción y se le señaló en algún momento a un nivel muy alto, ¿no? Este era el jefe de la policía del ejército mexicano, ¿no? O sea, con un nivel de poder muy grande, y luego simplemente desapareció el proceso y lo regresaron para México. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué discusiones políticas hubo? ¿Qué acuerdos políticos hubo ahí para poder decidir desde la DEA y desde la Corte de Nueva York desistir de procesar a esta persona que ya lo tenía? Entonces, hay elementos que dicen que hay todavía salidas que pueden ocurrir que resultarían inéditas, que son decisiones también políticas. Este es el caso del general Salvador Cienfuegos. Así es. Investigado con pruebas que según la DEA existían, protestó México a través de su presidente, se les devolvió, incluso publicaron todo lo que había investigado la DEA y en México fue absuelto. No en México, en la corte en Estados Unidos fue absuelto. No, fue enviado de regreso y dijeron, este caso es demasiado complicado, porque ¿qué es lo que pasó? Las Fuerzas Armadas de México dispusieron que si seguía el proceso en contra del general, ellos iban a parar toda colaboración con la DEA, y sabemos que la DEA tiene un nivel de participación muy grande en México, que hubiera sido realmente un costo político y económico muy grande, y a nivel de seguridad interna del país, ¿no? Y aquí entra también todo el rol que México está jugando con el tema de los migrantes. Entonces, estas decisiones no dejan de estar ligadas también al contexto político que se está viviendo, y la Corte también a veces decide desentenderse de ciertos casos cuando resultan ser demasiado caros política y militarmente. Bueno, y aquí en esta parte hay que ver el nivel que representa México entonces para los Estados Unidos, porque la DEA lo detuvo y presentó cargos.
La DEA lo detuvo, presentó cargos, se le mandó a Nueva York y todo, y estuvo preso por varios tiempos, con un tiempo ahí con toda la acusación de haber sido el cerebro detrás de la colaboración, de la relación entre el gobierno, las Fuerzas Armadas, militares, policías y los carteles en México, ¿no? Y de repente lo mandaron nomás de regreso con el argumento, y dijeron claramente en el argumento, de que no era conveniente políticamente. Aquí muestra el Solamente poder, Oscar, aquí se muestra el poder y la influencia que tiene México por muchos factores, incluso como vecino de Estados Unidos, como señalaba por el tema migrante, la relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Así es. Y de pronto esto solo México se puede dar estos lujos. Solo México puede darse el lujo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Políticamente, ¿qué impacto tendría acusar a un presidente de Honduras? No tenemos la fuerza de poder hacer ese contrapeso con la justicia de Estados Unidos desde nuestra propia relación con este país. México sí puede. Entonces, para poder ocultar también esos costos políticos, porque tuvo un costo político en Estados Unidos, entonces hay que mostrar otro caso de alto impacto y poder señalar todo y decir si estamos combatiendo el narcotráfico porque estamos atacando los carteles hondureños, cuando los carteles hondureños son minúsculos en comparación con la cantidad de droga que entra desde los carteles de México, de Sinaloa, de Guadalajara, de todos estos. Una acción como esta del general Salvador Cienfuegos, no, es imposible que se repita con casos de centroamericanos, digamos. No tenemos ese poder económico, no tenemos ese poder político y definitivamente no tenemos esa importancia geoestratégica. Por eso traje durante los 80, ¿no? Y cómo la CIA colaboró y permitió que los carteles se consolidaran en Centroamérica por sus intereses políticos y estratégicos. Ya ha ocurrido antes, ocurrió en México ahora y puede volver a ocurrir según convenga a Estados Unidos. Muy bien, está con nosotros Oscar Estrada. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Oscar Estrada, periodista y escritor. Bueno, estos son temas delicados que incluso para la prensa nacional por muchos años fueron tocados con pinzas. Y en eso debemos reconocer en Oscar que entró en este mundo de la investigación y abrió muchas rutas de investigación de manera puntual para llegar a tener textos relacionados con la narcoactividad en la región. ¿Cómo surge eso de tierra de narcos, Oscar? Mira, Rosendo, a mí lo que me interesa más que el espectáculo, porque el narcotráfico también es un espectáculo mediático, ¿no? Es entender todos los distintos elementos históricos y políticos que coinciden para hacer de Honduras el narco país que hoy tenemos, ¿no? Y eso también tenemos elementos culturales que favorecen que el narcotraficante pueda tener el apoyo moral de grandes sectores de la población. Tenemos elementos que están relacionados con la pobreza y con la marginalidad de grandes sectores de la población que favorece que el narcotraficante pueda construir ahí su base social. Yo he querido entender estos elementos y cómo la guerra contra el narcotráfico realmente ha sido utilizada para Estados Unidos casi como una guerra colonial dentro de nuestro continente, ¿no? Sin hacer apología al narcotráfico, porque creo que las fuerzas que mueven el narcotráfico son fuerzas oscuras que realmente han dejado mucho daño en nuestro país y que se deben combatir por muchas razones, pero lo cierto es que mientras como país, como pueblo, no discutamos qué pasó en los últimos 50 años que hizo que nuestro país fuera gobernado por una pequeña cúpula corrupta ligada al narcotráfico,
de todos los países, de todos los partidos políticos que se mezclaron en todos los partidos políticos, no vamos a poder hacer los correctivos necesarios para evitar que eso siga ocurriendo en el futuro. Entonces, el propósito de la investigación es ese, es entender qué pasó, cómo construyen sus redes los narcotraficantes en las comunidades, en los barrios, en los municipios, y por qué escogen esos municipios también. Así inició esa búsqueda. Originalmente yo usé una entrevista que hice a un narcotraficante que en aquel tiempo todavía estaba activo, y él me fue dando las luces de por dónde irme en la investigación. Son muchos nombres que, a menos que uno esté metido en el tema o esté metido por interés, difícilmente uno puede seguir tantos nombres, y en un contexto además de tanta violencia donde las guerras se pierden con el resto de la violencia de nuestro país. ¿Fue difícil esos contactos, sobre todo por la forma en que viven los narcotraficantes, que muestran una cara, y el juez Castel lo decía en su sentencia, por cierto, pero la realidad es otra? Esconden en su ser tipos violentos, tipos sanguinarios. ¿Cómo fueron llegando esos contactos para construir esta historia, Oscar? Que ahí la vamos a dejar, porque el que quiera conocer mucho más tiene que comprar el libro, que ya está disponible en diferentes plataformas. Sí, yo creo que lo más, claro que es difícil, ¿no? Claro que ha sido un proceso que me ha puesto a cuestionarme mucho en cuanto a mi seguridad, ¿no? También, y una de las razones por la cual estoy fuera del país también tiene que ver con eso, para poder permitirme hacer este tipo de exploraciones sin preocuparme por la seguridad personal. Lo cierto es que los narcotraficantes no matan por azar tampoco, ¿no? Siempre hay una razón detrás de cada acción que ellos cometen, ¿no? Y en este caso, cuando estamos hablando de la narcotraficidad pasada, casi toda la información ya está disponible en las redes sociales, en el internet, en los juicios de Nueva York y todo. Lo único que yo he hecho también es hilar un poco con esta entrevista que logré en el 2017, 2018. O sea, yo nunca me había subido a un carro blindado, por ejemplo, ¿no? Y de momento que me subo a un carro blindado, yo entiendo que estoy ya en una condición de riesgo importante que debo de tomar en cuenta. Pero creo que es importante también para el país asumir esos riesgos para poder, espero yo, dar luces que permitan ampliar, como decía al principio, ampliar esta discusión a un nivel que nos ayude como país tener las respuestas correctas para solucionar este problema. ¿Qué fue de ese narco que aportó luces? Él fue asesinado después, poco después de la entrevista. Oscar, ¿No? Fue... ¿y qué advierte va a pasar en el país después de todo esto que ha ocurrido, de las revelaciones que se han dado, de lo que usted nos cuenta en su libro Tierra de Narcos, lo que tendremos a futuro, los ensayos que también está preparando al mismo tiempo? Tuve la oportunidad de leer rápido ahí La fractura de las élites, que forma parte de otra conferencia magistral sobre la forma en que se van estructurando estos grupos del crimen organizado en nuestro país, están siendo observados y golpeados. El narcotráfico sigue siendo una fuerza importante que sigue atravesando nuestro país y que no se ha resuelto con la persecución de 20, 30, 40 narcotraficantes, ¿no? La droga sigue fluyendo en menor, en mayor medida. Eso variará según las condiciones geopolíticas a que se vea enfrentado el país. Lo que va a ocurrir es que ahora tenemos un montón de pequeños carteles peleando por espacios más pequeños y con mucha más violencia, ¿no? Entonces,
cuando se pierde el control que trae la estructura del narcotráfico, del capo, que son controles muy sólidos, se crea un nivel de anarquía en el cual quien sufre las consecuencias será el pueblo pobre, el pueblo que no está relacionado y que está en medio de estas guerras, y esa es la violencia que estamos viendo también. Entonces, la violencia que estamos viendo que empuja estas caravanas que están llegando a Estados Unidos. Estados Unidos está en la urgencia de atender este tema, ¿no? Si no nos metemos en la discusión, lo va a atender con sus propios intereses para resolver su propio conflicto, que es evitar que esta gente siga llegando de la manera que está llegando. Acá no importa cómo viven los hondureños mientras no lleguen a la frontera. Entonces, ¿esto qué es lo que les está preocupando? En el tema del narcotráfico, en el tema de la relación con las élites, esa relación va a continuar, ¿no? Esa relación va a seguir porque sigue fluyendo el dinero, por lo tanto seguirá fluyendo la elección de puestos, de personas a puestos de elección popular que les permita acceder a las estructuras de poder, quizá ya no como en el 2010, que mutarán y encontrarán otra forma, pero los narcotraficantes han demostrado ser muy creativos. Muy bien, Oscar. Le agradezco su tiempo, que haya compartido parte de sus vivencias en este mundo de la investigación. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Si nos da una dirección, cómo adquirirlo, para quienes desean conocer más a profundidad de la historia del narcotráfico en Honduras contada desde los años 70 hacia adelante. Desde 1975, con el asesinato de los esposos Ferrari, hasta el juicio de Tony Hernández. Ese es el tiempo que cubro. El libro está disponible a través de las plataformas de Amazon. También puede encontrarlo en la editorial casasoleeditores.com. Esa es la página de la editorial donde está el enlace para poder comprar el libro. Ya está en camino el envío para poder tenerlo en librerías hondureñas a partir del mes de abril. No sabemos todavía cuándo el mes de abril, esperamos que sea como la tercera semana o la cuarta semana de abril, para poder tener ya una discusión más amplia sobre los distintos tópicos que estoy queriendo tocar dentro del libro. Gracias, Rosendo, por la invitación y por el espacio para poder hablar de este tema. Muchas gracias, un fuerte abrazo a Oscar Estrada, es comunicador social y escritor hondureño radicado en Massachusetts y que ha estado en la cobertura y con apoyo para Emisoras Unidas y la Corporación Televicentro de estos juicios sonados a narcos hondureños en Nueva York. Por su sintonía al banquillo, muchas gracias.